Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica, programa señero de Canal 24 Horas, el día o las horas después de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, con hartas materias para conversar en materia económica, reforma tributaria, reforma de pensiones, la productividad que también se toma la discusión, un tema tan importante, el proyecto de las 40 horas. De todo ello vamos a conversar con el economista senior Cristóbal Gamboni del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Cristóbal, bienvenido acá a Canal 24 Horas Mirada Económica. Muchas gracias, Andrés. Cristóbal, partamos por lo primero. ¿Qué te pareció en materia económica? La cuenta pública del presidente. Claro, muchas de las materias ya las conocíamos. Quizás marca el presidente un cronograma de lo que se viene para el año en materia de reformas tan importantes para este gobierno. Como tú dijiste, gran parte de las propuestas que se mencionaron en el discurso ya eran conocidas, pero hay elementos nuevos. Uno, como tú bien mencionaste, el tema de la productividad es algo nuevo y es muy bueno que se ponga en el tapete, que se empiece a discutir al respecto. También los principales lineamientos respecto a reforma de pensión, reforma tributaria, 40 horas, el esfuerzo que se va a hacer en inversión pública. Creo que hay un doble clic en algunas cosas que son interesantes y que son muy útiles para nosotros en el mercado. Por ejemplo, a ver, entremos en materia, quizás la discusión más importante para el gobierno dentro de su plan de gobierno es la reforma tributaria. Lo más importante para el país es la reforma de pensiones, pero para poder pagar mucho del plan de gobierno se requiere recaudar más ingresos permanentes para gastos permanentes. Una primera mirada de cómo se ha planteado lo que hemos conocido hasta ahora, la reforma tributaria, que va a ir en 3 proyectos, más o menos se entiende que se pretende recaudar 4 puntos del PIB. ¿Cómo lo ves tú? Mira, justo hace poco nosotros como SEC en UDP tuvimos los diálogos sociales por la reforma tributaria esta misma semana y ahí planteamos algunas dudas, más que dudas, algunos puntos de alerta. Por ejemplo, respecto a un componente que es muy importante para la recaudación, que es la disminución de la evasión. Sentimos que faltan quizás algunos instrumentos para conocer los instrumentos que se van a utilizar para finalmente reducir la evasión de manera tan pronunciada. Y además nos falta también una medición más calibrada respecto a la evasión en sí misma. Hoy día solamente se publica la evasión del IVA, no hay información de evasión sobre otros impuestos. Que cerca del 20% la evasión del IVA más o menos en Chile. Claro, y por ejemplo nosotros hicimos notar en 2020 cayó la evasión, un año de crisis. Entonces, falta información para saber no solamente más cifras, sino que cómo se mueven esas cifras. Cristóbal, impuesto a la riqueza, claro, se cambia el titular que era el impuesto a los súper ricos de impuesto a la riqueza, pero que incluso el margen que uno ve ahora, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo, el piso desde que se cobraría ese impuesto a la riqueza es más abajo, desde 5 a 7 millones de dólares para arriba del patrimonio de las personas que tengan ese patrimonio, que no son muchos en nuestro país. De nuevo, ahí nos falta un poquito de información. Lo que ha transmitido Hacienda es que va a haber un impuesto a la riqueza inmobiliaria y financiera y además modificaciones al impuesto a la herencia. Cada uno de estos 3 aspectos son muy distintos entre sí y pueden tener un impacto también muy distinto. Un impuesto a la riqueza inmobiliaria ya se está aplicando, sería quizás extenderlo y no sabemos qué impacto puede tener. Un impuesto a la riqueza financiero siempre está, y seguramente tú lo has escuchado muchas veces, el riesgo de que los capitales se vayan. Y también necesitamos más información para calibrar eso. Y un impuesto a la herencia que nos parece desde los CQDP algo mucho más interesante porque vemos que es un impuesto que recauda relativamente poco y es muy variable, que tiene un espacio de crecimiento. Nos han dado mucha información al respecto, así que nos falta más información. Que sean 3 proyectos, porque ahí la explicación que ha dado el gobierno en materia legislativa que esto agiliza el trámite legislativo, porque es importante, ojalá lo antes posible para poder recaudar lo que se busca. ¿Sienten que es un buen camino? Sí, en el sentido de que efectivamente se pueden separar temáticas. ¿Sí? Por ejemplo, probablemente va a haber mucha discusión sobre si el sistema debe desintegrarse, el impuesto a la renta debe desintegrarse o no, que es una de las propuestas que se está planteando. Pero lo que tiene que ver con impuestos correctivos, como impuesto al diésel, impuesto al verde, impuestos verdes van por un carril distinto. Entonces, que se separen... Eso hace rápido, uno espera, ¿o no? Sí, y además que no toda la incertidumbre de la discusión no se va a concentrar en un solo gran paquete, sino que se va a concentrar probablemente en las temáticas más discutibles. Ahí también la conversación es si es que, claro, uno puede plantear, quiero recaudar esto. El tema es si terminas recaudando eso y cuánto tiempo demora eso. ¿Cómo ves tú en este caso? Porque siempre se pone como parangón lo que fue la reforma tributaria, la última de la presidenta Bachelet, que quiso subir 3 puntos, terminó subiendo 1,5 la recaudación. ¿Cómo ven ustedes en cuanto a la posibilidad de que se alcance esa meta que el gobierno se propone? Yo diría que hay 2 ejemplos. La reforma tributaria del 2014, que cuando uno ve las cifras, ya han pasado como 8 años, ¿verdad?
la recaudación está, no hay 3 puntos más de recaudación, sino que hay en torno a 1,5, 1,8, por lo tanto no se alcanzó la meta. Pero también está la experiencia de la modernización tributaria del 2020, en donde las cifras, de acuerdo a lo que ha ido reportando el Servicio de Impuestos Internos, han ido sorprendiendo al alza. Entonces, ¿cuál es la forma de abordar esto? Primero, estimaciones conservadoras. Eso es un detalle que no se menciona, pero es muy importante que las estimaciones que presente Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos sean conservadoras y no ¿Y estas no sean son ambiciosas. conservadoras, a tu juicio? Falta el detalle, porque efectivamente, de nuevo... Ni para sí ni para no, falta el detalle. Sí, efectivamente, uno no puede emitir un juicio sin el detalle, pero el ejemplo que te estaba mencionando, 1,2 puntos del PIB por menor evasión, en el principio la evasión está alta, son 20%, está bien, pero ¿cuál es el instrumento para lograr eso? A ver, Cristóbal, otra materia importante que planteó la autoridad, el presidente, es la reforma de pensiones. Ya tenemos fecha, mes de agosto, incluso antes de que sea el plebiscito de salida. ¿Cómo ves tú lo que sea? También se ha ido conociendo, no mucho, han habido algunos diálogos ciudadanos, tal como los diálogos tributarios, también son los diálogos en materia de pensiones. Ya el presidente señaló claro y ha sido enfático, fue en la campaña presidencial, fue hace algunos meses, ayer también, respecto a que los actuales fondos no se van a tocar, van a seguir siendo, si es que la persona así lo dispone, administrados por las AFP. De ahí viene un cambio bastante más profundo. ¿Cómo ven ustedes, por lo menos, lo que se ha ido conociendo hasta ahora en cuanto a reforma de pensiones? Hay que separar dos aspectos, ¿no? Porque el primero es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que el presidente anunció que se va a ampliar a 250.000 pesos. Eso obviamente que es un gran aporte para las personas mayores, pero que ya están recibiendo, ya a partir de agosto van a empezar a recibir un ingreso de 185.000 pesos reajustado por inflación, probablemente sobre 190.000 pesos. Eso obviamente es reforzar una política pública que ya fue aprobada. Todo lo demás que tiene que ver con cómo van, toda la pensión que se monta sobre esa pensión base, de nuevo, hay que conocer muy bien cómo se va a distribuir el componente que la ministra dijo de reparto solidario. Porque siempre se estaba hablando de que... Lo dijo que es la cotización adicional al final, que hoy día cotizamos el 10% a cargo del trabajador, debiese aumentar a un 16% a cargo, ese 6% a cargo del empleador. Ese 6%, ahí está la discusión un poco cómo se va a repartir. Es una discusión que viene de Piñera 2, Bachelet 2, hace rato. ¿Cómo se reparte ese delta, no? Efectivamente. Y la verdad es que esa discusión es muy complicada porque cuando se llevó en el Congreso, bajo ambos presidentes que tú acabas de mencionar, nunca se llegó a acuerdo. Entonces, hay personas gente experta que dice que no, todo debería ser a capitalización individual y otros que dicen que no, que todo debería ser a reparto y la solución intermedia es difícil de alcanzar. Obviamente que si se quiere incluir un componente de solidaridad, parte de esos 6 puntos se debería, si es que son 6 puntos, se deberían ir a solidaridad. Aunque siempre se dice que lo que es solidario debería ir a través de rentas generales de la nación, no a través de impuestos. Pero si parte de esos 6 puntos se van a solidaridad, la pregunta es cuánto. Ahí va a estar toda la discusión. Otro elemento importante, Cristóbal, en los anuncios del presidente Boric, algo que estuvo en su plan de gobierno cuando fue candidato, lo ha dicho la ministra Yanez Jara varias veces, es el proyecto de 40 horas. Pero aquí se suman dos elementos, uno que es la gradualidad, que ya se había mencionado. Y se suma la adaptabilidad. ¿Cómo ves que estos dos elementos al final terminan convenciendo a ciertos sectores como el empresariado que miraban con recelo? Algunos sectores, no todos, esta rebaja en la jornada semanal de 45 a 40 horas. ¿Son dos buenos elementos? Sí, quisiera agregar un tercero, que no está dentro de la discusión, o sea, de la mención de la reducción de jornada de 40 horas, que es el aumento en productividad. Es que eso justamente lo quería comentar después. ¿O crees tú que ya son los tres van en el mismo paquete? No, lo podemos comentar después, pero fíjate que hay que tomarlo a los tres en el mismo paquete porque ahí, por decirlo así, cierra la ecuación, diríamos nosotros. ¿Ya? Si es que tú tienes gradualidad más adaptabilidad, hay que ver cómo es la bajada de eso, pero lo que uno entiende de buenas a primeras, ¿no? Sin poner la boca en... es adaptar un poco tu jornada laboral, tu semana, ciertos negocios, no sé, el comercio, no es lo mismo un día lunes, martes que un día viernes, sábado, domingo, por ejemplo. Y cualquier empresa. Si hay una semana más intensa en trabajo, quizás se trabaja mucho más de 40 horas, pero después se recupera. Uno piensa en ese tipo de situaciones. Que se vaya adaptando. Claro. Si hay una ganancia de eficiencia desde ese punto de vista, eso es, por supuesto, que es deseable.
que haya gradualidad en la implementación de una política de reducción de jornada laboral. Cuando la expectativa de crecimiento se han ido ajustando a la baja y se espera un crecimiento casi nulo en 2023, también se espera que la gradualidad sea deseable. Y si esto viniese acompañado de productividad, que me imagino que es la discusión que viene después, obviamente que la ecuación cierra, pero también falta la bajada. ¿Cómo hacer la adaptabilidad? ¿Va a ser lo que nosotros estamos discutiendo ahora o va a venir planteada de otra manera? Hay temas que son burocráticos, de cultura organizacional, de cultura nuestra, que quizás podrían chocar contra un sistema de adaptabilidad. Por eso falta también ese detalle. Cristóbal, conversamos el tema de la productividad, vamos a volver atrás un poco en el tiempo. La presidenta Bachelet crea en su segundo gobierno la Comisión Nacional de Productividad, que encabezó en un principio Joseph Ramos, hoy día la encabeza Rafael Berguán, un tema central. Se han emitido informes respecto a cómo en nuestro país los últimos 15 años no ha mejorado la productividad. Creo que la última vez que tuvimos 1,5 puntos fue el 2000, presidente Lagos. ¿Es posible llegar? O sea, siempre es posible, pero ¿qué se tiene que hacer para que nuestra productividad, que se mantiene crónicamente nula o negativa, tienda a estos números que ayer propone el presidente Boric? Cuando se alcanzó niveles de crecimiento de productividad, como tú dijiste, hace 20 años, más o menos, había un plan. Por ejemplo, a principios de los 90 había un plan de apertura comercial que ayudó a la productividad. A principios de los 2000 había un plan de potenciar la infraestructura a través de un sistema de concesiones que también ayudó. Hoy día quizás en el discurso presidencial faltó un plan, porque la reforma tributaria estaba enfocada en la justicia tributaria, pero no en un sistema tributario pro crecimiento. La reducción de 40 horas tampoco es algo que uno diga eso va a aumentar per se la productividad. Lo que sí mencionó el discurso presidencial es que se va a implementar una reforma de medidas microeconómicas en base a lo que la misma CNP ha dicho. Eso es muy bueno. Sin embargo, aunque la CNP ha dado muchas recomendaciones, no están medidas. No sabemos si esas nos van a permitir dar el salto a un crecimiento sostenido de 1,5%. El área que Chile tiene para potenciar, para aumentar la productividad, tiene que ver con todo lo que se refiere a nuestro medio ambiente, a nuestra naturaleza. Y ahí, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde puede significar un buen salto en productividad. La producción de litio puede significar un buen salto en productividad. Ahí hay espacio para, si se enfocan los esfuerzos en esas áreas, haya un crecimiento de la productividad importante. Cristóbal, son 102 medidas que anunció el presidente, de todo tipo, pasamos por todos los ministerios. ¿Cuadran los números? Respecto, por ejemplo, claro, tú mencionas que muchos elementos todavía falta mucho por conocer. Hoy día lo decía en la mañana el ministro Jackson, que para esto se requiere la reforma tributaria, son los 4 puntos del PIB, para hablar en dinero son 12.000 millones de dólares, 4 puntos del PIB, lo que recaudaría si es que se llega a lo que quiere el gobierno. ¿Cuadran los números de acuerdo a la cantidad, a las expectativas, a las medidas que se ponen con lo que se dispone en cuanto a dinero? Obviamente que hay que ver más detalle. Parece que la frase del día en mi caso, pero hay que ver más detalle. De buena a primera hay dos elementos que parecen de alerta. Uno es que gran parte de esta reforma tributaria iría a financiar variables de stock. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Condonación del CAE, deuda a profesores, son deudas que se arrastran, más que financiar un flujo de gasto. Claro. Se paga, ¡pum!, una vez. Efectivamente. Y todo lo que tiene que ver con mayores derechos sociales, aumento de la PGU, sistema de pensiones que todavía no sabemos bien. Eso es permanente. Eso es permanente y no es barato. Ya. No es barato, por lo tanto hay que ver cómo va a rendir la reforma tributaria para ver si es que puede hacerse cargo de todos esos gastos. Cristóbal, vamos a ir a la primera pausa de Mirada Económica y al regreso seguimos revisando más información, proyecciones de crecimiento, proyecciones también del IPC. Pausa y volvemos.